Vamos a la palabra, vamos a Romanos 5, por favor. Y como ustedes bien saben, los que han venido siguiendo estos sermones, hemos estado hablando en Romanos 5. Allí ha sido como el nicho de nuestra predicación. Y allí en Romanos 5 simplemente Pablo nos está hablando de los resultados de la justificación, del fruto de la justificación en nuestra vida. Y también vamos a pasar a explicar, bueno, qué es la justificación, cómo fue hecha la justificación y cómo es este intercambio legal por medio de la sustitución, por medio de nuestro reemplazo que es Cristo. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. En los primeros versículos de Romanos 1 al 5, donde nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Cosa difícil esta, ¿verdad? Gloriarnos en nuestras tribulaciones. Sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia, ¿verdad? ¿Y qué produce la paciencia? Prueba. Pero aquí nos está hablando de un carácter probado delante del Señor. Y la prueba produce en nosotros esperanza, ¿verdad? Y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este fue el fundamento de nuestra primera predicación. Entonces aquí se describe un cambio profundo que ocurre en la vida del pecador cuando se convierte en un verdadero creyente. Ahora, no debería existir la palabra o la frase verdadero creyente, sino solo creyente, porque un creyente es verdadero, ¿cierto? Existe el creyente y el no creyente, simplemente eso. Entonces, al ser justificado por la fe, ¿verdad? Y ahora nosotros somos justificados por la fe, pues el justo por la fe vivirá. Y esa fe nos ha sido dada, como dice Efesios 1 y 2. Esa fe que nos ha sido dada, por medio de esa fe, nosotros hemos sido justificados. Y luego de que hemos sido justificados, nos habla el texto de que uno de los primeros resultados de la justificación es que tenemos paz para con Dios. Es decir, Dios ya no está airado con nosotros. Porque ustedes bien saben, y lo hemos repetido en Salmo 7, dice que Dios está airado contra el pecador todos los días de su vida y que tiene el arco listo y tiene la espada afilada, está listo ahí. Pero cuando somos justificados esto cambia, ya no somos enemigos con Dios. Y Jesucristo nos da una paz no como el mundo la da, una paz distinta, una paz para con Dios. Y hablábamos de que nosotros podemos tener de enemigos a todo el mundo, a Raimundo y todo el mundo, como dicen por ahí. Pero si estamos a paz para con Dios, estamos tranquilos, estamos bien. Esa es la principal paz que debemos buscar y es el resultado de la justificación. Ahora bien, el Dios santo y justo no puede estar en paz con alguien que permanece bajo la culpa del pecado. Dios no puede estar a paz con alguien que no ha creído en Él, que dice que cree, pero hace su propia obra y no la voluntad de Dios. Pero la justificación elimina esa culpa, elimina la culpa y abre el camino hacia la reconciliación. Hablamos del ministerio de la reconciliación que fue hecho por Cristo, porque a través de la cruz del Calvario, a través de su muerte, somos reconciliados, ¿verdad? Estábamos peleados y lo contrario, la antítesis de estar peleados con Dios, de ser enemigos, es estar reconciliados. Ahora somos amigos. Esta paz llega únicamente por medio de Jesucristo. No por medio de un hombre, no por medio de un gobierno que quiere buscar la paz, no, es solo por medio de Jesucristo, porque Él es el gran mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Ahora bien, el estado de los creyentes es llamado estado de gracia, porque cuando estamos reconciliados con Dios estamos en un estado de gracia, ya podemos tener una comunión, una relación con Dios porque ya estamos reconciliados. No nacemos en Él ni podemos alcanzarlo por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Somos conducidos allí como personas perdonadas. En esta gracia, dice Pablo, permanecemos firmes por el poder de su gracia, sostenidos por el poder de Dios, resistiendo
a todos los ataques del enemigo que vienen en contra de nosotros. Ahora bien, y quienes tienen esta esperanza de esta gloria futura, de lo que vendrá, ya poseen o poseemos motivos suficientes para alegrarnos en el presente. Entonces habíamos hablado de que los resultados de la justificación es estar a paz con Dios, tener una relación con Dios, porque estamos en el estado de gracia, podemos acercarnos a Él y podemos tener una esperanza. Y qué malo es no tener una esperanza, qué malo es vivir sin esperanza. Y el ser humano apartado de Dios vive sin esperanza. El mundo está sin esperanza. Por eso hay suicidios, por eso hay tanta depresión, por eso hay tantas cosas o enfermedades mentales, porque el ser humano no está en paz con Dios, está alejado de Dios, está sin esperanza. Ahora, las tribulaciones, luego nos habla, bajo la obra de la gracia divina producen paciencia. Los problemas, las enfermedades, la falta o el menester de algo, eso produce en nosotros paciencia, sí, así como lo oyen. Es algo difícil de entender y paciencia se puede entender aquí como resistencia, ¿verdad? Como esa madurez que traen las tribulaciones o los problemas o las angustias o las vicisitudes o todo tipo de escollos y tropiezos que hay en nuestra vida. Esto produce en nosotros paciencia, resistencia. No es el sufrimiento en sí el que genera esto, no, sino la acción de Dios en medio de estos sufrimientos. Es la acción de Dios. Cuando usted depende de Dios, está en Dios y tiene problemas y tiene todo tipo de angustias, es Dios el que obra allí. Y se supone que si usted es un creyente, este problema le va a ayudar para que usted fortalezca su relación con Dios. Pues que esa prueba que usted esté viviendo hoy día sea una prueba adelante para usted, para que usted fortalezca su relación con Dios. Ahora, si usted se aleja y se independiza y hace, como dicen por ahí, rancho aparte, pues hombre, algo está sucediendo, ¿verdad? Pero se supone que esas pruebas que son por el pecado de otro, por mi propio pecado, el Señor es tan misericordioso que las utiliza para que nosotros tengamos más comunión con Él. Entonces allí se va generando esa paciencia, esa resistencia. Aquellos que soportan con paciencia reciben abundantes consuelos espirituales, especialmente cuando todo se multiplica, las aflicciones se multiplican. De esta manera se forma en ellos o en nosotros una experiencia que es necesaria para la vida cristiana. Hermanos, las tribulaciones y las angustias son necesarias para la vida cristiana. Son necesarias para que fortalezcamos nuestro carácter delante de Dios. Es así. No quisiéramos que fuera así, pero es así. De esta manera, entonces, hay una experiencia, la esperanza que surge luego de un carácter probado. Esto no decepciona, Cristo no decepciona, su fe no lo va a decepcionar. La esperanza que usted tiene puesta en Cristo, allá al final, no lo va a decepcionar. El mundo decepciona, todo decepciona, pero esto no decepciona. No es en vano correr la carrera de la fe. Entonces, ¿por qué? Porque esto ha sido confirmado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestras vidas, en los corazones de los creyentes. Ahora debemos tener conciencia que el amor divino de Dios es lo que nos sostiene. Nos sostiene allí en la esperanza, nos libra de la vergüenza, incluso en medio de los sufrimientos por causa de Cristo. Ahora bien, ese fue el primer resumen del 1 al 5. Veamos un pequeño resumen del verso 6 al 11 para entrar un poco en contexto. En Romanos 5, por favor, síganme allí. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y débiles es aquí incapaces, ¿verdad? Éramos incapaces. Ciertamente, dice el 7, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fíjense allí, Cristo muere por los pecadores. Así es. Cristo no murió por los justos o por los buenos o por los que se lo merecían, no. Muere por nosotros porque somos culpables, enemigos de Dios. Y todo esto nos fue heredado por Adán y Eva, ya lo leímos en Génesis 3. Y sufrimos las consecuencias, ¿verdad? Porque por el pecado entró la muerte, entró la separación y el hombre nace separado de Dios y necesita reconciliarse. Entonces, Cristo muere por nosotros. Su sacrificio no fue para dejarnos en el pecado, sino para librarnos de él. Él nos ama a pesar de lo que somos. Nos ama y nuestra vida, si es que somos creyentes, cambia. Y podemos tener una relación con Dios. El amor de Dios es un misterio, es un ejemplo único, el cual el hombre trata de imitar porque somos llamados a imitar a Cristo, pero es imposible de imitar. Ahora, miren esta comparación que hay con morir por un justo. Aquí Pablo nos está señalando que apenas alguien moriría por un justo. Apenas alguien moriría, incluso por su esposa, por su hijo. Pero, aquí el contraste, Cristo murió por los pecadores, por los que lo odiaban, por los que no lo querían. Y aquí muestra un amor incomparable, es decir, un amor que no se puede comparar. El amor que nosotros profesamos o que nosotros sentimos, por más alto que sea, por más grande que sea, no se puede comparar con el amor de Dios. Es incomparable cómo Dios muestra su amor para con nosotros, cómo Dios muestra su misericordia para con nosotros. Y todo esto está enmarcado en su gracia. Entonces la liberación que Él ofrece no es de la muerte física, porque todos vamos a morir, tenemos que pasar por la muerte física. La liberación que Él ofrece no es de la muerte física, sino del pecado y de la ira justa de Dios. Dios está librando al pecador de su propia ira. No lo está librando del diablo, de caer en las manos del diablo, no lo está librando de su propia ira. Porque fíjese, cuando usted vaya al infierno, siempre muestran, ¿verdad?, a Satanás con una colita y unos cachitos y con un trinche y haciéndole así a las personas, castigándolos. No, él también va a estar en el castigo. El castigo es de parte de Dios por aquellos que no creyeron en Él. Porque tenemos que dejar claro que solo hay dos tipos de seres en el mundo: un creador y sus criaturas, y el único creador es Dios, y Satanás es una criatura. Entonces, por la sangre de Cristo, los creyentes son justificados, reconciliados con Dios, porque Dios estaba irado con ellos. El problema es aquí con Dios, y su resurrección garantiza que seremos guardados del poder del pecado y de Satanás. El propósito del amor de Dios es salvar hasta el último de los creyentes. Ahora, el contexto de esto nos dice que debemos tener gozo en Dios. Los creyentes no solo se alegran en la esperanza futura y en las tribulaciones presentes, se glorían en Dios mismo, porque Dios es nuestro amigo, el cual es fiel, el cual muestra su fidelidad aunque nosotros seamos infieles. Y esta porción de la cual nos está hablando es suficiente, porque todo es por medio de Cristo. Ahora bien, vamos hoy al motivo de nuestra predicación. Vamos a Romanos 5, del verso 12 en adelante. Vamos a ver hasta dónde empezamos. Pero seguimos aquí el mismo hilo de la historia, que es la justificación, lo que trae la justificación, que es
estar representados en Cristo, estar representados en Adán. Y las ideas principales que aquí se plantean de los versos 12 al 21 nos muestra a Adán y a Cristo. Adán, el primer Adán y el segundo Adán, ¿cierto? Entonces, nos muestra que en Adán, por su desobediencia, entró el pecado en el mundo, ¿cierto? Y la muerte alcanzó a todos, ¿cierto? Pero en Cristo, por su obediencia hasta la muerte, la gracia y la vida alcanzan a muchos. Aquí hay unos puntos principales. Vamos a ver el principio de la representación. ¿Qué es esto de que Cristo nos representa o que Adán nos representa? Las acciones de un solo hombre pueden tener consecuencias universales. Fíjense ustedes lo que está pasando hoy en el mundo. Las acciones de un solo presidente pueden tener consecuencias para toda una nación, sea grande, pequeña, sea de pocos o sea numerosa, pero ese presidente lo representa. Un solo presidente puede llevar a todo un país a la guerra. Y si ustedes miran en la historia, todas las guerras anteriores, fíjense ustedes la Segunda Guerra Mundial, un hombre, ¿cierto?, llevó a toda una nación a la guerra. Ahora, no solo ese hombre sufrió las consecuencias, no solo Adolfo Hitler sufrió las consecuencias, sino los alemanes sufrieron las consecuencias. Porque en Hitler, para bien o para mal, estaban representados. Él los estaba representando. Entonces, las acciones de un solo hombre pueden tener consecuencias universales. Ahora, Adán está representando la humanidad caída. Adán representa la humanidad caída. Y Cristo representa a la humanidad redimida, la que ha sido comprada, la que ha aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador por su sacrificio. Ahí están las dos representaciones. En Adán, la humanidad caída. En Cristo, la humanidad redimida. Y claro, de una u otra manera, todos nacimos representados en Adán. Nacimos bajo pecado, pero los que creemos en Él, ahora nuestro representante, ¿cierto?, no es Adán, es Cristo. Miren este contraste que vamos a ver acá. Les estoy brindando apenas un resumen de en lo que ahondaremos. En Adán hay desobediencia, hay condenación, pero en Cristo hay obediencia, hay justificación. Vamos a ver la abundancia de la gracia por parte de Dios. Aquí hay algo que el apóstol está subrayando, está reteniendo. Está como cuando usted coge una palabrita y le pone este resaltador o le pone una liniecita para resaltar. Nos está diciendo que la obra de Cristo no solo contrarresta el pecado de Adán, ¿verdad? No, sino que lo supera. Va más allá, porque en el verso 20 nos dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y aquellos que se quejan de todas las cosas que supuestamente Dios hace mal, cuando dicen, no, Dios es muy injusto, es que tantos niños muriéndose de hambre, tantas cosas malas que suceden a nuestro alrededor. Hermanos, es más la misericordia que se muestra o que Dios deja ver. Porque si usted se da cuenta, todos deberíamos estar muertos, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y por un solo pecado usted puede caer fulminado si Dios así lo desea. Pero pecamos y pecamos contra Dios. Y Dios es paciente para con nosotros. Y como dice el Salmo, su misericordia se renueva cada mañana, cada constante, cada segundo. Lo que pasa es que el ser humano no reconoce eso. Aún nosotros, como redimidos, a veces no nos ponemos a analizar y a ahondar en esto. La gracia de Dios está por todos lados, se derrama por todos lados, pero el ser humano no lo quiere reconocer. Solo ve esas cosas que no le gustan y que no le agradan y que no se acomodan a su pensamiento. Ahora, el resultado final de todo esto que veremos es que en Adán la muerte reina.
Pero en Cristo la vida eterna reina para siempre, eternamente, por la justicia de aquel que no hizo injusticia y que injustamente fue ajusticiado. Siempre hablamos que el momento más atroz que la humanidad pudo haber cometido, el pecado más grande que la humanidad pudo haber cometido, que fue Cristo crucificado, también fue el momento más hermoso para nosotros. Entonces, veremos que la salvación no depende de nuestros méritos, sino de la obra representativa de Cristo, porque Él nos representa, depende de eso nuestra salvación. Y que así como todos heredamos la condición pecadora de Adán, porque muchos podrían decir, venga, pero ¿por qué Adán me va a representar? Yo no hubiera hecho eso, yo no hubiera tomado ese árbol. Yo saco una macheta y le corto la cabeza a la serpiente, muchos dirían, pero no es así. Yo creo que nosotros hubiéramos caído y nos comemos todo el árbol, todo el fruto del árbol, peor. Entonces no es así, somos representados en Cristo, en Adán, pero los que creen reciben la justicia de Cristo. Esto nos invita a vivir bajo la gracia que reina para vida eterna. Entonces Pablo usa a Adán como ejemplo para mostrar que las acciones de uno pueden afectar a todos. De nuevo, este ejemplo de la representación que vimos acerca del presidente. Pero, luego representa a Cristo como el nuevo Adán, en quien son hechas nuevas todas las cosas. Porque Cristo vino a recrear ese jardín del Edén. Quiso volver o quiere volver a hacer todas las cosas. Y en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, aquí nos están presentando a Cristo como el nuevo Adán, cuya obediencia trae salvación y vida eterna. Ese es como el resumen. Vamos a Romanos 5:12, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Yo aquí tengo la Reina Valera del 60. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, a viva voz. A la cuenta de 3, Romanos 5:12, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán, humanidad, representados en Adán, todos pecamos. Todos pecamos. Por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, de nuevo, separación con Dios. El pecado nos separa al hombre de Dios. No quiere decir de que ahora que nosotros hemos creído no cometemos pecado. Recuerden lo que nos leyó el hermano Walter, el que dice que no comete pecado hacia Dios, mentiroso, y la verdad no está en él. No se trata de eso, se trata de una práctica constante, y donde esa práctica constante se vuelve algo ya en sí, que es una práctica diaria y que nos gusta y que ya dejamos a Dios de lado y solo nos dedicamos a eso. Se trata de eso y de no reconocer a Cristo como único y suficiente Salvador en nuestras vidas, bien sea en nuestra práctica y en lo que nosotros creemos. Entonces, el pecado entró en el mundo por un solo hombre y también por ese hombre la muerte. Ahora bien, viene la herencia que no nos gusta recibir, pero que recibimos. Así la muerte pasa a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Mire, no somos inocentes, todos pecaron. Todos pecaron. Entonces, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, al desobedecer la orden de Dios, porque se les dijo que no tomaran del fruto de este árbol, de la ciencia, del bien y del mal, tomaron de este fruto y desobedecieron. Y esta desobediencia nos trajo estas consecuencias eternas a nosotros. Y en esta desobediencia hubo un aire de superioridad por parte de Adán y Eva, porque
quisieron ser iguales a Dios, así como la serpiente. Entonces, esta desobediencia abrió la puerta al pecado y a sus consecuencias. Ahora, Adán y Eva empezaron a envejecer, empezaron a tener los problemas que tenemos hoy en día con la tierra, con los problemas que surgen del embarazo para Eva, con los problemas que surgen para el hombre, para el trabajo. Todas esas son las consecuencias. Empezaron a envejecer y pronto morirían. Ahí están las consecuencias. Y la serpiente les dice, no, no es cierto que van a morir. Siempre torciendo lo que Dios dice, ¿cierto? Y es cierto, inmediatamente no murieron, pero morirían. Dios tenía razón. Ahora, Dios los hubiera podido fulminar en ese instante, pero Dios es tan misericordioso que no murieron, pero tendrían consecuencias y morirían más adelante. Entonces, esta es nuestra naturaleza heredada. Eso es lo que nos heredan. Es como si nuestros padres murieran y nos heredan algo, ¿verdad? Una tierra, una casa, una chagra bien grande, ¿cierto? Esa es nuestra herencia, esta es nuestra parte. Esto fue lo que nos tocó. Entonces, desde entonces, todos nacen con una inclinación al pecado. Vayamos a Salmo 51.5, por favor. Salmo 51.5 y démosle una ojeada, una revisada. Salmo 51.5. Fíjense ustedes lo que dicen. Lo que dice David, que está en coinonía, en comunión con lo que está diciendo Pablo. El 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Verdad? Así somos concebidos. No que la madre de él estuviera pecado, no, es la condición con la que nacemos y con la que nos representa o la que nos representa. Entonces, fíjense, hermanos, no pecamos para convertirnos en pecadores, no, sino que pecamos porque ya somos pecadores por naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Siempre tendemos a, ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué pensé? ¿Por qué? Es así, es así. Y la muerte es la consecuencia. La muerte se manifiesta en 3 dimensiones. Ojo aquí, la espiritual, la física y la eterna. Fíjense bien lo que dice Efesios 2, del 1 al 2, por favor. Vamos a Efesios 2, del 1 al 2. Vamos a ver cómo esta muerte o cómo nacemos espiritualmente muertos. Efesios 2, del 1 al 2. Y dice así la bendita palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿cierto? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo estábamos muertos espiritualmente? Y claro, la muerte física. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, muerte física. Ahora bien, que si usted está muerto espiritualmente y la muerte física lo toma por sorpresa, usted irá a la muerte eterna. Eterna. Apocalipsis 20:15 nos habla, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y aquí nos habla de la segunda muerte, que es la de separación definitiva de Dios, donde ya no hay nada que hacer, donde ya no podemos orar por alguien que se murió y ponerle velitas y hacerle misas, y no, ya está, ya ha sucedido. Y como siempre decía un gran predicador, lo que hagamos ahora tendrá ecos en la eternidad. Lo que usted haga ahora es lo que realmente funciona. Y claro, funciona por la gracia del Señor. Entonces, Pablo está estableciendo acá el principio de unidad en Adán, es decir, nuestro representante, ¿cierto? Lo que él hizo, lo que Adán hizo, repercute en todos nosotros. Como dice por ahí el dicho, nosotros llevamos del bulto por lo que él hizo. Ahora que he visto a todos estos hombres reunidos en estos 3 días,
He visto muchos representantes de su comunidad, pastores, y aprovecho aquí para decirle que fue un tiempo maravilloso conocer a todos estos hombres que trabajan, que vinieron desde tan lejos y se esforzaron. De una u otra manera están en un rol de representación por cada uno de sus comunidades, de sus convicciones, de lo que tienen que hacer. Y el trabajo que van a llevar a cabo como hombres y mujeres que representan a una comunidad va a tener repercusiones en los demás, ¿cierto? En el trabajo que desempeñen. Entonces, esto también nos lleva a pensar, ahora, muchos dirán, no, pero yo no soy líder de ningún lado. Pero, hermanos, tengamos en cuenta, en nuestros contextos, nuestras familias, en la sociedad, si estudiamos, siempre o en ocasiones vamos a tener un rol en donde nos estén mirando y seamos ejemplos para otros. Entonces también esto es un llamado para nosotros, líderes o personas en común, que debemos tener cuidado que nuestras acciones o lo que hagamos no repercutan en otros. Ahora, van a tener repercusiones, me refiero a que no sean repercusiones malas, ¿cierto? O consecuencias para los que estamos representando. Esto es muy importante, que cada uno en cada posición, en cada rol que desempeñe, haga lo mejor para Cristo, para que las consecuencias de lo que usted haga sean buenas. Esto es muy importante, tenga cuidado en su rol. Ahora, esta representación de Adán prepara un terreno para mostrarnos la unidad en Cristo o la representación en Cristo. Porque así como el pecado y la muerte vinieron por el acto, ¿cierto?, de uno solo, la gracia y la vida eterna vienen también por uno solo, ¿cierto? Porque en Adán representados para muerte fuimos, y en Cristo representado para vida somos. Entonces, el contraste está claro. Adán, condenación; Cristo, justificación. Vamos al 13, por favor, Romanos 5:13. Dice así la bendita palabra de Dios. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, ¿verdad? Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Antes de la ley el pecado ya estaba en el mundo. No se necesitaba una ley, la ley dada a Moisés, para saber o para decir de que no había pecado. No, ya había pecado. Esto es durante el lapso desde Adán hasta la ley que a Moisés fue dada. Dios continuaba tratando a los hombres como pecadores. Pero no se imputa pecado no habiendo ley. Esto significa que como el pecado era imputado, debió haber una ley durante aquel periodo, lo cual está demostrado. Entonces había una ley. Entonces Romanos 5:13 enseña que el pecado existía desde el principio. Existía desde el principio. Pero sin la ley mosaica no había un registro formal de cada transgresión. Aún así la humanidad seguía bajo el poder del pecado heredado de Adán, ¿cierto? No significaba que porque todavía no estuvieran las tablas de la ley no había pecado. Había pecado. Aunque cuando al hombre se le dice no haga algo, más lo hace, ¿no? Cuando hay una ley que dice no pise acá, el hombre pisa acá con más ganas de transgredir la ley. Pablo nos deja ver que el pecado es universal incluso antes de la ley, porque la naturaleza pecaminosa ya estaba en todos los hombres. Miren lo que dice el 14, por favor, Romanos 5:14. Entonces, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aún sin la ley, la muerte reinó sobre todos desde Adán hasta Moisés. No murieron por transgredir mandatos específicos como los que Adán recibió en el Edén, ¿cierto? Recuerden, nosotros literalmente no tomamos de ese fruto prohibido. Entonces muchos dirían, ¿por qué? Si yo no hice eso. Pero mi hermano, a cada momento el ser humano hace su voluntad, queriendo ser como superior a Dios, queriendo transgredir los mandatos de Dios. Entonces, de una u otra forma, estamos en contra de la santidad de Dios. Estamos transgrediendo las leyes de Dios.
Entonces, de esa manera pecamos, porque Dios es un Dios 3 veces santo y todo lo encerró bajo pecado. Entonces, usted no se puede jactar de cumplir toda la ley, porque si quiere cumplir la ley, tiene que cumplirla toda. Pero si no cumple el más pequeño de los mandamientos, es como si transgrediera toda la ley. Entonces, aunque no pecamos de la misma manera de Adán, igualmente fuimos alcanzados por la muerte. Entonces, Adán en este sentido es figura de Cristo, pues lo que hizo afectó a muchos. Y aquí prepara este gran contraste en lo que había de venir, que es Cristo Jesús. Entonces, reinó la muerte. La universalidad de la muerte muestra que el pecado estaba presente aún sin la ley escrita. Algunos no tuvieron revelación directa como Adán, pero igualmente pecaron contra la santidad de Dios como lo hacemos nosotros. El hecho de que no hayamos tomado la fruta prohibida, igualmente somos culpables cuando estamos en rebelión contra Dios. Cuando, por ejemplo, juzgamos en la manera en que otro peca, ¿verdad? Porque, de nuevo, muchos diríamos, no, yo no hubiera hecho eso. Y a veces juzgamos al hermano porque está pecando, porque está haciendo algo, y en lugar de ir sinceramente y exhortar al hermano, lo criticamos y le lanzamos piedras. Pero nosotros podemos estar en algo peor. Pero a veces esa viga en el ojo no nos permite ver con claridad, con amor y con misericordia. Entonces, a veces en la manera que otro peca puede ser escandalosa para nosotros, pero nosotros podemos estar en un peor pecado. Y Cristo era la figura del que había de venir. Adán y Cristo son comparables en que sus actos repercuten en muchos. Adán transmite pecado y muerte. Cristo transmite justicia y vida. Y de nuevo, aquí está de nuevo la advertencia. Tengamos cuidado, en el rol que nosotros representamos. Hay gente que depende de nuestro ejemplo. Hay gente que depende de lo que hagamos. Hay gente que nosotros representamos. Entonces tengamos cuidado con esto. Romanos 5:14 nos enseña que la muerte domina a todos los hombres desde Adán hasta Moisés. No por violar mandatos específicos, no, sino por nuestra naturaleza pecaminosa heredada. Adán es un tipo de Cristo. Aquí podemos ir viendo el contraste de nuevo entre la justificación y la condenación. Esto es una clara regla que para que a través del Evangelio veamos entre el mundo y lo que Dios quiere para mi vida. Un contraste entre obedecer y desobedecer. Un contraste entre los beneficios que trae Cristo. Claro, hago un paréntesis, encontramos estos beneficios, pero encontramos condena en el mundo. Estos contrastes que pueden traer a mi vida. Y eso hace que me pregunte, bueno, ¿estoy en Adán o estoy en Cristo? ¿En quién estoy realmente? ¿Hacia dónde dirijo mi atención? ¿Cuáles son los frutos que he dado en mi vida? ¿Fruto de arrepentimiento o no? ¿Las cosas antiguas realmente ya pasaron? ¿Todas realmente han sido nuevas? ¿Vivo de acuerdo al viejo Adán o vivo de acuerdo a Cristo? ¿Vivo de acuerdo al poder transformador por medio del Espíritu en mi vida o no? Entonces, en resumen, veamos cómo se resalta la grandeza de las bendiciones que Cristo nos asegura por su sacrificio, el cual hoy recordaremos, mostrando que no solo se corrigen los males que vinieron por la caída de Adán, sino que también los superan ampliamente. Adán pecó, su naturaleza se volvió culpable y corrupta, y esa condición se transmite a toda su descendencia, a todos nosotros. Así que todos pecamos en él. Y no solo todos pecamos en él, sino también a veces encontramos complacencia en esto. Y la muerte temporal
la muerte espiritual y la muerte eterna, se convirtió en una consecuencia inevitable. Claro, hago aclaración, inevitable por el pecado, pero evitable creyendo en Cristo. La sentencia de muerte se extendió como una enfermedad universal, alcanzando a todos. Lo que confirma que toda la humanidad está unida a Adán y participa de su transgresión, pero Adán es presentado como una figura de Cristo. Así como sus actos afectaron a muchos para condenación, repito, Cristo como garantía del nuevo pacto afecta a muchos para salvación. En Él la gracia no solo está eliminando la condena que heredamos, no, también sobrepasa de nuevo con sobreabundancia, con vida eterna. En pocas palabras, Adán transmite pecado y muerte, Cristo transmite justicia y vida, y su obra es mucho más poderosa que la caída. Dice la palabra, bendita de Dios, dice, vengan a Cristo, todos aquellos cargados, todos aquellos atribulados, que Él os hará descansar. Mis hermanos, Cristo es el único camino, la salvación, la vida, la justificación. Él es suficiente, en Él encontramos vida eterna para salvación. Y para terminar, si lo primero ocurrió, es decir, si por el pecado de Adán nacemos bajo pecado, somos culpables, con mayor certeza podemos confiar en lo segundo, es decir, en que Cristo, siendo hombre, fue crucificado para que pudiésemos estar libres de condenación. Hermanos, esto es una invitación a que vivamos como justificados, como los que son libres del cautiverio de la esclavitud del pecado y ahora sirven al que los liberó. Esto es una invitación a que miremos nuestra condición delante de Dios y vivamos en la condición en la que estamos delante de Dios. Si estoy como justificado, si creo en Cristo, vivamos como cristianos, vivamos una apartada del pecado. Amén.